Muy bien. Me da mucha alegría poder estar con ustedes en esta mañana, tarde. Mi nombre es Cruz Guerrero, y venimos de la iglesia San Pablo en el este de Aurora. Mi familia, mi esposa, Karina, Lía, Laila, Lani y nuestro vecino Alex. Así que les damos agradecimiento por recibirnos, gracias a los pastores y a todos los que hacen hacer también la alabanza posible, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de estar acá y compartir. Los hermanos de la iglesia San Pablo, al saber que veníamos para acá, dices, por favor, saluden a los hermanos de la iglesia allá también. Así que es un privilegio poder estar aquí con ustedes para compartir y celebrar la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hace ya algunas semanas se ha comenzado esta nueva serie de sermones, la cual es llamada anclados, una palabra muy profunda en la fe. Así que vamos a estar basando el sermón en esta mañana a esta serie, y como saben, cada semana va a ser un tema nuevo. Y en esta mañana vamos a basar el sermón en lo que la palabra leída, la primera palabra leída, que es en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27 al 31. Y lo voy a leer una vez más para recordarnos lo que está pasando. Dice el profeta Isaías: tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que tu Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. A veces la lucha más profunda no es el miedo, sino el cansancio. Cuando la esperanza se prolonga y las fuerzas disminuyen, la esperanza puede sentirse pesada. Y en esta semana nos recuerda que la esperanza no es algo que nosotros podemos generar, fabricar, sino que es algo que Dios renueva constantemente. Nuestra fe está anclada en Dios, que no se cansa ni se fatiga, y es solamente en el Señor Jesucristo que encontramos descanso para las almas cansadas y fuerzas para seguir adelante. Por eso el tema de esta mañana es anclados cuando la esperanza se siente agotadora. Y es un tema muy interesante, hermanos, porque vivimos tiempos muy difíciles, donde la iglesia del Señor es provocada, es tentada y es retada también. Entonces, no siempre perdemos la esperanza porque dejamos de creer en Dios. Muchas veces la esperanza se agota porque hemos creído por demasiado tiempo sin ver algún cambio. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido esa esperanza de que algo suceda? ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado para que algo cambie, ya sea en nuestras vidas o en la vida de alguien más, o en general, en todo el mundo?
Estamos cansados quizás a veces de esperar respuestas, cansados de orar y orar por lo mismo, y cansados de escuchar decir, ten fe, cuando el alma ya no puede más. Es agotador. Pero el profeta Isaías pone las palabras que muchos creyentes sienten, pero no se atreven a decir. Mire lo que dice Isaías, dice, mi camino está escondido del Señor y de mí. Dios pasó mi juicio. Es como si estuviera diciendo que está siendo ignorado. Y estas palabras de Isaías no son palabras de incredulidad en una manera rebelde en contra de Dios, sino que son palabras de una fe cansada. Y Dios, hermanos, Dios no responde con silencio, sino responde con una revelación de que quién Él es. Él es el Creador, Él es nuestro Salvador. Y por eso mismo, Él aún allí, en medio de la incertidumbre, Él sabe lo que acontece. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón perfectamente, así como conoce nuestros temores y nuestro cansancio. Porque el cansancio espiritual, hermanos, es preocupante, porque el cansancio espiritual distorsiona nuestra perspectiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestras propias fuerzas se debilitan. Cuando creemos en Dios y todo marcha bien, estamos contentos. Pero ¿qué sucede cuando vienen momentos de prueba, de dificultad, de revuelta? O quizás vivimos una lucha interna y tenemos la esperanza y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más? ¿Cuánto tiempo más, Señor? Isaías en el capítulo 40, versículo 26 dice, tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? Dios está respondiendo a lo que Israel, le digo en el contexto de este pasaje, para que tengamos una mejor amplia vista, el contexto de este pasaje nos lleva cuando el pueblo de Dios pasaba por momentos de dificultad. Muchas veces el pueblo de Israel pasó por momentos de dificultad, pero uno de ellos fue en el exilio de Babilonia. El pueblo afligido y oprimido murmuraba diciendo que Dios se había olvidado de ellos. Y no es porque Dios haya cambiado su manera de ser o de pensar, sino porque el sufrimiento prolongado nublaba la fe de ellos. El pueblo de Dios estaba desorientado a falta de una pronta respuesta del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no queremos una pronta respuesta a medio de nuestras diferentes situaciones? Quizás a veces nos molestamos porque no hay una pronta respuesta. Pero aún allí en el silencio del Señor, Él nos muestra que sí escucha y está al pendiente de nosotros. Lo vamos a ver. Entonces, el pueblo de Dios murmuraba y hacía saber a Dios que estaba cansado de su esperanza. Y es que, hermanos y hermanas, el cansancio espiritual hace tres cosas. Número uno, nos hace pensar que Dios no ve. Es decir, el sufrimiento bloquea nuestra fe y nos hace alejarnos de Dios cuando más le necesitamos a Él. Hoy en día, en pleno 2026, como le decía, vivimos momentos muy difíciles en la sociedad, en la fe.
momentos donde a veces no tenemos hasta miedo de expresarnos de Dios, miedo de salir, miedo de compartir. Y eso, hermanos, nos lleva a ver también que la justicia no se ve actuar justamente, no solamente en nuestro alrededor, sino en el mundo. Y cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué permiten que sucedan estas cosas, Señor? Pero su palabra nos recuerda que Él todo lo ve, porque nos dice en su misma palabra que el que nos guarda no duerme, y Él es Dios. Número 2, el cansancio espiritual nos hace sentir que nuestra historia no importa. Te hace pensar que no eres nada y que no valemos nada ante la sociedad. Nos ciega tanto y pensamos que no le importamos a nadie, y que Dios se ha olvidado de nosotros. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del enemigo para apartar la mirada del Señor Jesús. La palabra de Dios nos recuerda que en el Evangelio leído en el Evangelio de Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, las palabras del Señor: bienaventurados sean ustedes, bienaventurados los que son perseguidos, los que son turbulados, los que son maltratados. Y así nos da una larga lista nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, no se preocupen, ustedes en el cielo tienen un gran galardón, su recompensa, la vida eterna. Número 3, hermanos, en el cansancio espiritual nos hace creer que esperar ya no vale la pena. Muchas veces del cansancio, lamentablemente, muchos hermanos y hermanas abandonan la fe. La duda nos invade y pensamos que ya no hay nada que podamos hacer, y llegamos al conformismo y pensamos que esa es la vida que nos toca vivir y que Dios nos está castigando. Déjeme decirle que Dios no reprende al pueblo por hablar así. Dios no se molesta con el pueblo por el pueblo clamar a Él. Más bien Dios escucha. El Salmo 34:15 dice que el Señor mantiene sus ojos y oídos enfocados en los justos para escuchar su clamor, consuelo y ayuda. Somos justos delante de Dios no por nuestros méritos, sino por Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hemos sido justificados. Así que el Señor escucha con atención nuestro clamor. Y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque Dios no se ofende a escuchar nuestra honestidad a Él. Él se encuentra, como le digo, con nosotros justamente allí en nuestra debilidad, porque Dios no se cansa y por eso puede sostener al cansado. Dice Isaías, continúa diciendo en el versículo 28-29, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Muchas veces, lamentablemente, se nos olvida, hermanos, que nuestra única dependencia está en el Señor de los ejércitos. Isaías responde con una pregunta retórica, no solamente para el pueblo de aquel entonces que vivía esa situación, sino también aplica a nuestras vidas. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído?
¿Acaso se te ha olvidado? Y no es para avergonzar a nada ni a nadie, sino para recordarnos la grandeza y el poder de nuestro Dios vivo. Porque el Señor es eterno. El Señor es creador de los confines de la tierra. No se fatiga, no se cansa, no pierde su fuerza. Nosotros sí. Así que cuando la esperanza se sienta agotadora, el llamado no es ten más fe, esfuérzate más, sé más fuerte. ¿Ha escuchado personas decirle eso? ¿O ha escuchado gente motivadora? La palabra de Dios nos llama, hermanos, nos llama a reconocer la única dependencia en Él. Y en ese llamado nos llama a ver a Cristo, no a lo que cierta persona hace o dice, sino al Señor, por quien todo fue hecho. Jesús, en su caminar a la cruz, no observó el padecimiento de lejos, sino que caminó nuestro cansancio, cargando nuestra cruz. No se negó. Jesús no dijo, no, pues, ahí háganle como puedan, me voy de aquí. No, Él tenía los ojos puestos en el propósito del Padre para ustedes y para nosotros. Por eso, hermanos, Jesús cargó la cruz que nos pertenecía a nosotros. Y por el gozo puesto delante de Él, padeció en la cruz del Calvario. Por eso la cruz nos recuerda que Dios no abandonó al mundo cuando más dolía. Y que en esa resurrección nos asegura que el agotamiento no tiene la última palabra sobre nosotros. Porque en Cristo todo está cumplido, todo está terminado. Es verdad, vamos a padecer, pero recuerden las palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de quién se trata? Del Señor, en nuestras vidas. Tal vez hoy no te sientas fuerte. Tal vez tu esperanza no está volando como águila, sino quizás está arrastrándose en esperanza, en angustia, en dolor, aflicción, en preguntas sin respuestas. Quizás en la enfermedad, en la persecución, pero aún así estás allí anclado en la promesa y la palabra de Dios, porque Él es fiel y justo y su verdad nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Recuerden las palabras del Señor. Prometo estar con ustedes siempre, prometo estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él no prometió estar con nosotros temporalmente, sino hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, la palabra nos recuerda que no es por nuestra fe perfecta, sino por la fidelidad perfecta de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya no puedas correr, Dios te permite caminar, y cuando no puedes caminar, Dios te sostiene. Por eso en su Evangelio de Salvación, su palabra nos dice que Él da la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna fuerza. Dios no espera a que traigamos algo. Él actúa precisamente cuando ya no tenemos nada
qué ofrecer. Y eso es maravilloso, porque allí Dios revela que no nos ha abandonado. Cuando sientas que ya no puedes más o que estás a un pedacito de que se rompa el cristal, o como decimos, la última gota que derrama el vaso, el Señor está allí para mostrarte que está contigo y que no te ha abandonado. Desde una perspectiva luterana, esto es gracia pura. No es una fuerza humana, no es un mérito espiritual. Tengo que hacer, tengo que decir, tengo que portarme así. No, es gracia pura, sin merecerla, por amor, por compasión. Nos ve con ojos de amor y nos trae a Él. Y eso es el regalo de Dios, al que ya llegó al límite para que descansemos, ustedes y yo, en Él, sin importar nuestra condición o tormento que estemos viviendo. Por eso la esperanza en el Señor es descansar y no esforzarse más. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? La esperanza en el Señor es tener esa paz, tener esa convicción de que el Señor está con usted aún en medio del tormento. ¿Cuántas veces no la Biblia nos enseña que tanto los profetas, los siervos del Señor, los mismos apóstoles vivieron momentos de dificultad? En alguna ocasión, Pedro y, si me recuerdan por ahí alguien más, estaban en la cárcel. Y aún allí en la cárcel, su esperanza estaba en el Señor. ¿Y qué hicieron? Empezaron a alabar al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Bueno, ¿qué sucedió después? De alguna manera salieron libres. Obra del Señor. Entonces, Isaías en el capítulo 40, versículo 30 al 31, dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo. Si te cansas, empuja más. Si fallas, inténtalo otra vez. Si estás débil, sé más fuerte. Pero Isaías dice algo radical. Los muchachos se fatigan y se cansan. Incluso los más fuertes llegan al límite. Esto me recuerda la historia de Sansón. ¿Se acuerdan la historia de Sansón por su fortaleza? Su fortaleza no estaba en su físico, sino en el poder de Dios. Y es allí donde Dios nos muestra que nuestra fortaleza, cuando estamos cansados, no es solamente física, sino espiritual. Y es Él el que tiene el poder de darnos paz en momentos de dificultad, tal como lo hizo con Sansón en aquel momento donde fue dominado, pidió perdón a Dios y Dios le regresó, aunque sea por un instante, su fuerza. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos dice que esperar en el Señor no es pasividad ni resignación, es dependencia confiada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, Salmo 46:10. Dios te dice, tendrán nuevas fuerzas, no fuerzas prestadas por un momento, sino fuerzas renovadas por Dios mismo en su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Volar como los águilas, amada congregación, no significa que nunca caminaremos, significa que cuando ya no podemos caminar, Dios nos levanta de donde nos encontramos según nuestra condición. Por eso Jesús, Él es la ancla firme cuando la esperanza se agota. Lo voy a decir una vez más.
en medio de nuestro cansancio, Jesús es el ancla firme cuando la esperanza se agota. ¿Qué momentos de dificultad pasas tú en esta mañana? ¿Qué momentos de prueba? El Señor está allí, observando, escuchando. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo de 1 al 3, dice lo siguiente: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. El libro de Hebreos nos dirige la mirada a Cristo, no a nadie más, no a alguien que nos pueda dar una paz temporal, no a alguien que nos sane por el momento. Jesús dice: yo soy la paz del mundo, y la paz que yo les doy no se las damos cualquier otro, sino que esta paz sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano. Y es allí, hermanos, donde debemos de voltear. Los apóstoles dijeron: maestro, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, para concluir, el Señor no se cansa de ti, no se cansa de nosotros. Y en Cristo, tu esperanza sigue firme, aun cuando esa esperanza se sienta agotadora. Él te sostiene y te hará volar como el águila, que tu fe y tu esperanza continúen anclados en quien nos ha dado la salvación y la vida eterna, que es Cristo Jesús. A Él y solamente a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén.